Estás en El Mostrador, en la 92.9. Radio La Clave. Seguimos haciendo El Mostrador en La Clave cuando ya son las 9:44 de este lunes 17 de octubre. Y bueno, lo decíamos comenzando el programa, China empezó ayer su 20º Congreso del Partido Comunista, evento de enorme importancia política para el país, donde el rol del presidente Xi Jinping y su continuidad es uno de los temas centrales. Mientras, en Inglaterra, también lo comentábamos, la primera ministra Liz Truss enfrenta un complejo escenario con solicitudes de renuncia a causa de desafortunadas decisiones. Brasil sigue expectante, de cara a la segunda vuelta entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro el próximo 30 de octubre. Bueno, estos son los temas que nos convocan hoy día a una nueva conversación y análisis de Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, embajador en China entre el periodo 2004 y 2006 y en el Reino Unido entre 1999 y el año 2000. Muy buenos días, Pablo, bienvenido como siempre. Karina, buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Hola Pablo, buenos días. Hola Francisca, gusto. Bueno, la idea es que dediquemos estos minutos a estos tres grandes temas que acaba de mencionar Maca. Dediquémosle esta primera parte a lo que está pasando en China, pero pongamos también primero en contexto el mandato que tiene el Congreso del Partido Comunista chino. ¿Qué es lo que se debate, qué es lo que se analiza? Bueno, la organización de China, el Partido Comunista es central en la ejecución de la política. Es un partido comunista más grande del mundo, tiene 100 millones de personas. Imagínense 100 millones de militantes. Uh-huh. Cada 5 años se realiza el Congreso, el 20 Congreso, porque se está pronto a cumplir los 100 años del Partido Comunista, con lo cual tiene una connotación importante. Las efemérides en China son importantes, son símbolos para marcar una línea de conducta, una línea política en cuanto a su accionar, no solo interno, sino que internacional. Esta vez tiene el agregado, además de conmemorar los 100 años del partido y los 5 años del proyecto político, del programa político, tiene el agregado de que Xi Jinping, uh-huh, el presidente y secretario general del partido, todo hace pensar que va a ser reelegido por 5 años más, cosa que cambiaría la organización y la estructura de lo que ha sido en las últimas décadas la organización del gobierno en China, que no se podía reelegir por más de un periodo de 5 años el presidente de la República, el presidente de China, de la República Popular. Entonces, esta vez tiene esa connotación, además de la renovación de todos los miembros del Comité Central y del Politburó, que es los 20 principales personas, los 100 primeros y los 20 más señalados que van a dirigir los destinos de China por los próximos 5 años, ayudando al presidente Xi Jinping. Además se presenta en un escenario internacional bastante confuso, bastante desordenado, donde la principal tarea, según han señalado las máximas autoridades de China, es poner la casa en orden, lo que ha sido quizás la tarea que se ha impuesto Xi Jinping desde que asumió hace 10 años el poder. Y poner la casa en orden significa enfrentar los desafíos económicos, los desafíos geopolíticos, los desafíos políticos y principalmente poner en resguardo en la continuidad del gobierno, porque estaba siendo amenazado por casos de corrupción muy importantes. Entonces, poner la casa en orden significa, en una retórica tradicional china, significa decirle a los chinos principalmente, uh-huh, y así lo marca el discurso inaugural del presidente, qué es lo que pretende hacer en los próximos 5 años, cuáles son los desafíos geopolíticos y económicos, y por primera vez los focaliza en la seguridad y no en la economía. ¿Y cuánto dura finalmente este congreso y cuándo se sabe finalmente, que todo indica que va a estar en continuidad, ¿no?, el presidente Xi Jinping, pero cuándo se hace oficial esta información? ¿O se haría? El próximo weekend, dura una semana, el próximo fin de semana. Dura una semana, durante esta semana se van a fijar los últimos, van a plantear las diferentes facciones del partido, los diferentes candidatos que están, si bien es cierto, de estar todo ya muy arreglado, uh-huh, en cuanto al nombramiento de cada persona. El próximo fin de semana se dan los lineamientos y ya comienza en las nuevas estructuras y las nuevas personas a desarrollar este programa, un programa bastante desafiante, porque veo que
que China, en su discurso, él puso las líneas generales que han marcado su mandato, que están relacionadas con el destino del Partido Comunista y el destino de China y de China inserto en el mundo, ¿no? O sea, cómo convivir con el partido, con la comunidad y con la sociedad mundial. Y para ello se ha referido a los desafíos que ha tenido, que son principalmente la corrupción y la pandemia. Yo creo que la pandemia y la corrupción han marcado al menos los 5 últimos años del gobierno, porque los primeros 5 fueron de instalación y de nuevos bríos en lo que se refería al programa de China en el mundo, que venía con un crecimiento sostenido económico muy grande y en los últimos 2 años ha tenido un freno importante, llegando a números de crecimiento inéditos para China, que era de 2,6% de crecimiento, lo cual trae una seguidilla de situaciones complicadas en términos financieros, políticos y económicos y sociales, por supuesto. China no está viviendo un momento de bonanza, está muy desafiada por el escenario internacional, muy desafiada por los Estados Unidos, su política. Después tiene la pandemia, ha sido acusada de haber sido la causante de la pandemia. Después la política del COVID-0 ha significado también un frenazo en su economía, porque las cadenas de valor, las cadenas de abastecimiento, China es un país, era considerado la fábrica del mundo. O sea, creo que el frenazo le ha marcado, y eso va a tener consecuencias en todas sus otras iniciativas, como serían las iniciativas de cooperación internacional, que se expresan principalmente en los últimos años en la iniciativa del One Belt Road Initiative, que es la ruta de la seda moderna, que podríamos decir que es la estrategia de cooperación en lo que se refiere al desarrollo global y a la seguridad global, y seguridad global que influye en su seguridad particular, y tiene desafíos importantes en el escenario y en la agenda mundial. Basta ver las acusaciones y los desafíos que está enfrentando por el tema de la zona de Xinjiang, que ha sido acusada. Ha habido un informe que no fue aprobado por las organizaciones internacionales sobre supuestas violaciones de derechos humanos en la zona de Xinjiang, que es una de las puertas importantes de la nueva ruta de la seda, que también era la ruta más importante y la puerta más importante de la antigua ruta de la seda. O sea, hay un simbolismo importante en lo que se refiere a la proyección de China en la cooperación internacional. Y por el otro lado, el tema de Hong Kong y Taiwán, que son permanentes desafíos que tiene, sumados a los desafíos del mar del sur de la China. Claro, ahí se ha destacado en distintos titulares que finalmente este primer discurso de Xi Jinping, la apertura de este congreso, estuvo marcado por esta estrategia de COVID-0 y también por Taiwán, al decir que no van a renunciar al uso de la Fuerza Armada para lograr la reunificación con Taiwán. Sí, me llamó la atención que no hubo mucha política exterior, salvo lo de Taiwán y su cooperación internacional y su inserción en los desafíos internacionales. La tarea verdaderamente estuvo dirigida al partido, interna, a las demandas internas, porque los desafíos internos son muy importantes. No creo que sea un camino de rosa el que enfrenta Xi Jinping. Por eso también este año ha sido un año muy dedicado, muy focalizado en la política interna. O sea, Xi Jinping no ha hecho viaje al exterior, salvo uno reciente que hizo a Kazajstán en la Organización de Seguridad del Asia. No ha tenido mucha actividad, ni participación, ni declaraciones en lo que se refiere a la guerra de Rusia y Ucrania. Ha estado muy focalizado también en las diferencias estratégicas que tiene con los Estados Unidos. Si bien es cierto, ellos señalan y reiteran esta vez, que diría yo que tiene dimensión internacional, de no tener intereses ni pretendo con los diferentes sectores del acontecer internacional. Si bien es cierto, los nombra a todos. Creo que los desafíos son grandes. Hay una guerra en Europa. China es una de las grandes potencias que diríamos que
prorrogado la vigencia de su mandato por otros 5 años, o puede ser por en eterno, porque no tiene fecha, es sine die, es sin fecha la prórroga. No está predefinida. Tiene mucho que ver, claro, tiene mucho que ver con el posicionamiento de China en el escenario internacional, que de pasar de ser un país en desarrollo o en vías de desarrollo, pasa a ser ya considerado un país de influencia mundial. Ellos no se consideran una potencia todavía, pero sí es considerado en el mundo y mirado en el mundo como un país con una presencia mundial importante. Y si hoy día, y el tema de la presencia mundial, dado el mundo de los avances de la ciencia y la tecnología, la digitalización, etcétera, obviamente que el poderío científico y tecnológico de China quizás no se equipara todavía al de los Estados Unidos, pero es considerado una potencia en comparación a todos los otros sectores del acontecer del mundo. O sea, estamos en un momento donde conviene que la comunidad internacional haga una reflexión profunda sobre qué significa China en este escenario, cuánto es influyente en los grandes temas de la agenda mundial y cuánto participa en los grandes temas de la agenda mundial. Porque los organismos internacionales tienen un desafío muy grande hoy día, y toda vez que el mismo Consejo de Seguridad, donde China es miembro y tiene derecho a veto, está siendo muy desafiado con la actitud de la Federación de Rusia, que como miembro permanente del Consejo ha violado los principios de la Carta de la Integridad Territorial de los Estados. Ya son las 9:55 a.m. Estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, en función del tiempo, te quiero pasar ahora hacia lo que está sucediendo en Inglaterra con el complejo escenario para Liz Truss y cuáles son los detalles en concreto de las decisiones económicas que han llevado a la crisis actual, a la salida de su ministro de Hacienda. ¿Cómo lo podríamos explicar en breve? Sin ninguna pretensión especial, yo me gustaría referirme a la última vez que conversamos sobre eso. Uh-huh. Y creo que de alguna manera está sucediendo lo que dijimos en ese momento. Dijimos que Liz Truss, para conseguir un apoyo en el Partido Conservador, había tenido un cambio de posición muy, muy notorio, que había dejado atrás la ortodoxia del Partido Conservador en cuanto a temas económicos y a temas europeos. Había cambiado de posición, y que con respecto a su contrincante, que era Rishi Sunak, que era el más ortodoxo de todos, había adoptando medidas que las calificamos aquí mismo en este programa de corte populista, como era la reducción de impuestos que había sido acordado por el previo gobierno de su predecesor Johnson, de Boris Johnson, y el tema de cómo iba a enfrentar la crisis energética y cómo iba a ser la ayuda a las aflicciones económicas que estaba sufriendo el pueblo británico. Y también de cara a que igual iba a ser su actitud de cara al conflicto ruso-ucraniano, donde Gran Bretaña tenía una posición muy firme de unidad con los Estados Unidos como miembro de la OTAN. Y decíamos que quizás su éxito iba a ser frágil, uh-huh, y que iba a ser corto. Hoy día los éxitos son cortos, la gente cambia mucho de posición y los desafíos son grandes. Al final del día ha resultado que está sucediendo eso. Recuerdo que el Partido Laborista incluso pedía elecciones, decía que hoy día era imposible, cuando se iba alguien por errores propios, que era el representante y el líder del partido, era difícil que lo reemplazara otro elegido por 150 personas y no por una elección. Hoy día estamos a punto de acuerdo a las noticias que tenemos, sí, que en 6 años tenga Gran Bretaña 5 primeros ministros, si es que Liz Truss al final dicen que se tiene que ir. Me resulta difícil pensar, pero hoy día nada es imposible, porque el Partido Conservador en Gran Bretaña tiene una tradición de que durante el primer año del mandato de un primer ministro, un líder nuevo, no se hacen censuras. Como tregua. Uh-huh. Hay una tregua de 1 año. Pero parece ser que la ortodoxia en el partido, que la votaron bastante, apoyando al ex chancellor, al ex ministro de Finanzas,
creo que está golpeando la figura de Liz Truss por unas políticas erradas, por quizás una concepción estratégica a lo mejor errónea. Y yo creo que esto, si se puede decir, el tema de la concepción estratégica, el tema de la economía y cómo golpea la economía, está como siendo común en todos los países, ¿no? El tema de la corrupción, la concepción, las equivocaciones estratégicas, el tema de la economía y el tema de la pandemia, cómo ha afectado a los gobiernos, parece ser un factor, un mínimo común, denominador común en todas las políticas de todos los países, porque el otro tema que estaba era el tema de Brasil, y vimos que ayer el diálogo o el debate entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro se centró en la corrupción y en la pandemia. Entonces creo que... Claro, la corrupción en la pandemia... Perdón que te interrumpa y no termina nomás, Pablo. No, es lo que digo, que en China la corrupción y la pandemia fue parte importante, las dos terceras partes del discurso de Xi Jinping en cuanto a las políticas a implementar, en cuanto al recuento que hizo, en cuanto a cómo se ha conducido el país frente a estos dos grandes desafíos. En Gran Bretaña, la ortodoxia de la economía, el sufrimiento de la economía, la crisis energética, que también abarca otro, y en Brasil el tema de la corrupción y la pandemia, o sea, las derivaciones de la pandemia en todos los países, que ha tenido consecuencias también en el campo económico y en el campo social. Claro, sin duda, y eso, como decías, son como factores mínimos comunes, ¿no?, a estas alturas. Y también yo le quería agregar que nos va a faltar tiempo para analizar como la performance tanto de Lula da Silva como Jair Bolsonaro, en cómo se enfrentaron en este debate y qué se espera en esa como sacada de cuentas de lado y lado para los resultados finales del balotaje el próximo 30 de octubre, ¿no? Bueno, se espera una lucha reñida, según todos dicen. Las encuestas todavía dan a Lula da Silva, que entra en la carrera con 5 millones a favor, que fueron los 5 millones que diferenciaron en la primera parte en un país. Pero la única diferencia que yo veo con respecto a la primera vuelta y a los comentarios que se han hecho es que, fíjate que no veo esa polarización que tanto han enfatizado los comentaristas y algunos analistas internacionales. Veo más bien un Brasil dividido en tres. Dividido en los votos de Bolsonaro, los votos de Lula da Silva, y quizás ese centro que están buscándolo los dos, que le va a permitir la elección a uno u otro. Creo que ese voto oculto, más aquellos que no concurrieron a votar en la elección, en la primera vuelta, es un porcentaje importante que presagia que no hay realmente para la vida cotidiana de Brasil una polarización. Creo que buscan toda una tendencia hacia el centro, más bien, y la polarización puede haber sido un efecto político electoral o una oleada electoral de algún momento, pero Brasil pareciera ser que es un país que no presenta signos verdaderamente de polarización, quizás una polarización electoral momentánea, pero veremos cuál va a ser la salida después, más allá si es 51 contra 49 o 50,8 contra 49, tanto, o 55-45, que ahí ya los márgenes son distintos dada la conformación del Congreso, pero los impactos emocionales frente a los triunfos o a las derrotas son importantes, por lo menos para los primeros meses de gobierno y la implementación de las líneas generales de acción de los gobiernos. Así que estamos en un desafío para la agenda mundial muy grande, en reconstrucción con un mundo desordenado en el cual hay que ordenar el desorden. Y ahí estamos todos involucrados porque estamos con una secuela de crisis energética y de crisis económica, crisis alimentaria y de crisis pandémica, de enfermedad que creo que nos afecta a todos y que tenemos que mirarla muy seriamente. Bueno, a eso nos seguiremos dedicando cada lunes en estos análisis internacionales que tenemos el gusto de tener junto a ti, Pablo Cabrera. Agradecerte como siempre por la información y el análisis compartido. Que tengas también una muy buena semana. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, adiós Francisca, adiós Macarena. Chao. Estar con ustedes hoy día. Igualmente, que tengas buen día. Gracias. Iba a decir que el lunes 31, pero es feriado.
Así es. Fin de semana largo, claro, porque es 31 y 1, los días feriados, claro, y al sí. otro lado del vidrio ya celebran, especialmente Ramón Pozo. Le iba a decir a Pablo, hablamos el 31 para analizar los resultados, pero no, va a tener que ser dentro de la semana. Claro, el 2 de noviembre vamos El a hacer 2. un análisis especial, ¿no? Ahí en mitad de la semana vamos a hacer la bajada de los resultados, tanto en Brasil como siguen avanzando las noticias también internacionales que nos convocan, como esta mañana de lunes, ¿no? Así es. Bueno, Fran, estamos absolutamente pasadas en el tiempo, son las 10:04. Así que nada, despedimos la sesión de esta mañana. Quédense en la compañía de Radio La Clave a través de radiolaclave.cl, la 92.9. Y para estar bien informados, ¿qué portal hay que visitar, Fran Castillo? Elmostrador.cl, por supuesto. Así es, nos escuchamos mañana. Buen día para todas y todos. Hasta mañana. Nueva cuenta vista sustentable Copeuch presentó El Mostrador en La Clave. 2 horas de información con la independencia que